Definimos a un tejido como esa unión de células que no son idénticas, pero que sin embargo trabajan juntas para realizar funciones específicas. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Médicas, estudiante Margarita Isabel Vaca Rodríguez, materia Histología, primer semestre. El tejido muscular. Al hablar de tejido muscular nos estamos refiriendo a este tejido que va a tener la capacidad de contracción, lo que va a ser característico en él y que va a permitir o va a generar movimientos en nuestro cuerpo. El tejido muscular forma parte de los 4 tejidos básicos, que son el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido nervioso y pues obviamente el tejido muscular. El tejido muscular es un tipo de tejido vascularizado que deriva embriológicamente del mesodermo y que el 40% aproximadamente de nuestro peso se la debemos a este tejido. El tejido muscular va a poseer diversas funciones, entre las cuales encontramos el movimiento del cuerpo, el habla, deglución, el bombeo de la sangre, da forma a los órganos internos o las vísceras, permite movimientos en este caso peristálticos y da ese tono a los vasos sanguíneos. El tejido muscular, como cualquier otro tejido, va a tener una terminología diferente. Nos estaremos refiriendo a su membrana celular como su sarcolema, a su citoplasma celular como su sarcoplasma, a su retículo endoplasmático liso como retículo sarcoplásmico y a sus mitocondrias, en este caso como sus sarcosomas. A las células del tejido muscular las podremos denominar como fibras musculares o podemos denominarlas como los miocitos. El tejido muscular va a tener clasificaciones. Uno de ellos es el tejido muscular liso, el tejido muscular cardíaco y el tejido muscular esquelético, que son clasificaciones del tejido muscular. Cada uno de estos tejidos los podemos diferenciar tanto por su estructura como por su función. Todos ellos derivan del mesodermo. El tejido muscular liso, en este caso, hablando solamente de él, va a derivar del mesodermo, en este caso, de lo que sería el mesodermo esplácnico y somático. En lo que sería el tejido, en este caso, el tejido muscular y su clasificación, en este caso, el estriado, voluntario o esquelético, deriva del tejido o del mesodermo somático. Y el tejido muscular cardíaco, en este caso, va a derivar del mesodermo esplácnico. Todos estos tejidos van a tener 3 componentes fundamentales que no pueden faltar y que siempre van a ser reconocidos al momento de identificar un tejido muscular. Y es que cada uno de sus 3 tipos va a poseer fibras musculares o sus células, una abundante red de capilares y va a poseer siempre acompañado junto con el tejido conectivo, conociendo o sabiendo que el tejido conectivo es un tipo de tejido de sostén que va a ayudar de sostén a cualquiera de los 4 tipos de tejidos que poseemos. Además de que lo vamos a encontrar junto con sus fibroblastos, sus fibras colágenas, elásticas, etc. El tejido muscular con sus clasificaciones, tanto liso, cardíaco y estriado, pues lo podemos definir tanto por sus factores estructurales como por su función. Y en este caso vamos a distinguir al tejido muscular voluntario, tejido muscular estriado o tejido muscular esquelético como ese tejido que va a estar bajo el control de la mente y por eso lo podemos denominar como tejido muscular voluntario. Al tejido muscular involuntario o liso, en este caso, es aquel tejido que por lo contrario del esquelético no va a tener o no vamos a ser conscientes de su acción. Y en este caso el estriado y el esquelético se relacionan mucho porque el tejido muscular, en el caso del tejido cardíaco, ya que el tejido cardíaco pues va a poseer alguna que otra característica de ambos tejidos, que ya los vamos a ver. La función de estos 3 tejidos, pues bueno, va a poseer, hablando del tejido muscular como un todo, movimientos externos, movimientos internos y movimientos automáticos. Al hablar de un movimiento interno, estamos refiriéndonos al movimiento de las estructuras internas, y en este caso relacionándolas con el tejido muscular liso, que es aquel que lo vamos a encontrar en los vasos, en las paredes de las vísceras y en las glándulas.
poniendo como ejemplo en el caso del esófago y el estómago, que pues bueno, va a permitir el paso del bolo alimenticio para que se empiece el proceso de digestión. En el caso del movimiento externo, pues lo vamos a relacionar con lo que sería el tejido muscular estriado, voluntario o esquelético, que va a permitir la marcha y la manipulación con nuestro entorno. Y en este caso, hablando solamente del movimiento automático, pues nos estaremos refiriendo al músculo cardíaco o al tejido muscular cardíaco, que es clasificación del tejido muscular. Al tejido muscular estriado lo podemos encontrar en las paredes de los huesos largos, al tejido muscular liso en los órganos, como podemos ver en el caso de la imagen, y al cardíaco, pues su nombre nos está diciendo que lo vamos a encontrar en las paredes del corazón. Ahora bien, hablándonos y refiriéndonos solamente a un tejido, pues vamos a empezar con el tejido muscular liso. El tejido muscular liso o tejido muscular involuntario, como podemos ver, es aquel tejido que lo vamos a encontrar, como ya dijimos, en los órganos internos. Este tejido muscular liso lo vamos a caracterizar por sus células. Va a poseer células que van a ser fusiformes. Quiere decir esto que pues bueno, van a tener un centro un poco más ancho y sus extremos van a ser cónicos. También lo vamos a caracterizar o lo vamos a identificar porque sus células van a ser centrales y va a poseer pequeñas comunicaciones entre célula con célula. En la imagen que podemos observar aquí de un tejido muscular liso, pues podemos observar su célula fusiforme con su núcleo central. Y podemos ver que se cumple la característica propia de este tejido muscular, en este caso su célula, su núcleo, y podemos encontrar también alguna que otra porción en este caso de tejido conectivo. En la imagen que observamos a la derecha podemos también observar, en este caso estamos observando un corte de un intestino delgado, de un yeyuno, donde vamos a encontrar sus fibras musculares, en este caso refiriéndonos al tejido muscular liso, podemos observarlos con su núcleo un poco más oscuro debido a la tinción que es con hematocilina y eosina. También podemos observar el tejido conectivo, que también podemos identificar y recordar que era uno de los componentes clave para el tejido muscular. Y conociendo estas clasificaciones y estas partes en las que podemos identificar nosotros al tejido muscular liso, pasaremos al siguiente tejido, que es el tejido muscular estriado, esquelético o voluntario. Lo denominamos esquelético porque, bueno, adelantando ya de lo que se dijo, que va a encontrarse recubriendo los huesos largos, por ejemplo, el fémur, el húmero, el cúbito, el radio, etc. Este tejido muscular voluntario, aparte de estar bajo el control de la mente, se va a caracterizar por esta palabra que encontramos aquí, estriado. Va a poseer estas estrías. En esta imagen animada podemos observar esto, que es a lo que lo vamos a denominar estrías y que ya las pasaremos a observar mejor. El tejido muscular estriado o tejido muscular esquelético o voluntario va a poseer una organización. En lo que sería su organización, pues podemos observar en esta imagen el hueso, tendones, en este caso el tendón y al músculo. La organización del tejido muscular estriado va a consistir en pequeños fascículos. Lo que podemos observar aquí es a lo que nosotros le vamos a denominar fascículos, y dentro de estos fascículos vamos a encontrar fibra muscular. Estas fibras musculares van a estar recubiertas por una capa, que aquí lo podemos ver, que es denominado endomisio. A la capa que va a recubrir al fascículo la vamos a denominar como perimicio, y a lo que va a recubrir al músculo como tal, al músculo en este caso hablando de un todo, es el epimicio. Recordando esta organización de en este caso sus fascículos y sus fibras, podemos observar en la imagen a la derecha un corte transversal de un músculo, donde podemos observar los fascículos y dentro de estos fascículos pues obviamente vamos a encontrar su fibra muscular. Podemos observar lo que va a recubrir todo esto, en lo que sería todos estos fascículos, pues en este caso nos estaremos refiriendo al epimicio. A lo que va a recubrir a los fascículos lo vamos a denominar, como ya lo dijimos acá, en este caso el perimicio.
Y a lo que va a recubrir a estas fibras musculares, pues las vamos a denominar como el endomisio, que es el que podemos observar aquí. Entonces, conociendo la organización y viendo ya la organización de este tejido muscular estriado o esquelético, pasaremos a ver las características de tanto de las células como del tejido estriado en este caso. El tejido muscular estriado en ambas imágenes, como podemos observar, se va a caracterizar por sus fibras longitudinales, sus fibras alargadas y que va a poseer un núcleo en la periferia. El núcleo del tejido muscular estriado siempre lo vamos a encontrar en la periferia y es algo que lo caracteriza mucho. Y esto se debe a que posee sus fibras musculares, en este caso las fibras, van a estar dispuestas entre las fibras de aquí, entonces van a estar como en el medio, lo que va a producir que su núcleo, que al principio estaba en el centro, sea expulsado hacia la periferia, y esto es lo que va a dar esta característica propia al tejido muscular estriado, que es lo que también podemos denominar como un sinsitio. En esta imagen que podemos observar acá, pues estamos viendo una de las funciones de las características más importantes que tiene nuestro tejido, en este caso estriado, esquelético voluntario, en una muestra de un tejido de un músculo esquelético con una tinción de azul de toluidina. Podemos observar que se van a observar en este caso las bandas, o lo que también nosotros lo vamos a conocer como las estrías. Estas estrías que podemos observar aquí, pues bueno, son estos que los observamos aquí, estas líneas verticales que vamos a encontrar dentro de la fibra muscular y que son denominadas también como bandas oscuras y bandas claras, a lo que les estoy señalando. En la periferia de esta fibra muscular vamos a encontrar a su núcleo, aquí vamos a encontrar otro núcleo de otra fibra, y también encontramos aquí a un fibroblasto, que es propio del tejido conjuntivo. Entonces aquí también se está cumpliendo el componente que hemos hablado con anterioridad. Entre las dos bandas, tanto oscuras como blancas, podemos observar la banda Z, que es como una unión entre ambas bandas. Una vez identificado el tejido muscular estriado, podemos pasar al siguiente tejido, que es el tejido muscular cardíaco. El tejido muscular cardíaco, como su nombre mismo nos está diciendo, es un tejido que lo vamos a encontrar en las paredes del corazón. Este se va a caracterizar porque sus células no van a ser ni fusiformes ni van a ser alargadas. Sus células, por lo contrario, van a ser, en este caso, ramificadas y van a poseer un núcleo central. En esta imagen podemos observar, en ambas imágenes, en este caso estamos hablando de dos cortes en este caso de un tejido muscular cardíaco con tinción de hematocilina y eosina en ambos, podemos observar la célula del tejido muscular cardíaco. En esta imagen podemos observar, como les estoy enseñando, la ramificación de la célula, en este caso los núcleos, que los podemos observar, y también vamos a observar algo que es sumamente característico de este tejido, y es esto que observamos aquí, estas líneas que podemos observar entre las células, que son los discos intercelulares. Estos discos intercelulares van a ser de vital importancia para este tejido muscular cardíaco, y es que esto les va a permitir, en este caso hablando del corazón, va a permitir una contracción homogénea, una contracción global. Este tejido, este disco intercelular va a permitir que ambas células se comuniquen, va a ser como esa comunicación de célula con célula. También podemos observar en la imagen de la derecha al tejido conjuntivo con sus fibroblastos, y también aquí vemos una célula ramificada. Siguiendo el puntero, pues podemos observar una célula, como la podemos observar aquí, sus discos, y podemos observar cómo se ramifica, cómo se comunica con las demás células y cómo posee también su núcleo. Una vez identificadas las características de los tres tejidos, podemos ver en estas tres imágenes
los tres tejidos, el tejido muscular esquelético, el tejido muscular liso y el tejido muscular cardíaco, donde los podemos diferenciar y donde vemos las diferencias muy notables que van a presentar cada una de sus células. En el caso, y recordando aquí el tejido muscular esquelético, pues sus fibras son alargadas, su núcleo se va a encontrar en la periferia. En el caso del tejido muscular liso, su célula va a ser fusiforme y su núcleo va a ser central. Y en el tejido muscular cardíaco, pues observamos sus discos, observamos su célula ramificada y observamos sus núcleos que van a ser central. Una vez reconocidos cada uno de estos tejidos y sabiendo cuáles son las características propias de cada uno de ellos, podemos concluir con que el tejido muscular es de vital importancia para cada uno de nosotros, los seres vivos, porque nos va a permitir el funcionamiento y la relación de nosotros con el entorno. Muchas gracias.